Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al webinar en 5 minutos. Hola a todos. Gracias por conectarse a este webinar que llega por encargo de Isopetrol, especialistas en lubricantes. El tema de hoy es normas y especificaciones en lubricantes. Mi nombre es Enrique Oliveros, soy gerente de ventas de Isopetrol, empresa con más de 28 años de experiencia en la fabricación de lubricantes en el Perú, desde donde atendemos a los mercados de Colombia y Bolivia. Lubricantes que comercializamos en el Perú son Gulf, CAM2 y Maxoil. En Bolivia, Gulf y CAM2. En Colombia, CAM2. La exposición de hoy está a cargo de los ingenieros Antonio Tan y Frank Carmona, quienes son parte de nuestro departamento de técnico. Quiero comentarles que nuestro laboratorio está acreditado con la norma ISO 17025, norma de alta exigencia en los procedimientos de exactitud, calidad, control y confidencialidad de datos. Damos inicio al webinar con el ingeniero Antonio Tan, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Isopetrol. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches, tengan todos ustedes. Bueno, vamos entonces a empezar nuestra reunión del día de hoy. Y el día de hoy vamos a tratar, creo yo, un tema que es de mucha importancia, pero es probable que
a consecuencia de su dureza técnica, vamos a llamarle, posiblemente no sea del agrado de muchas personas en general, ¿no? Pero es un tema realmente muy importante, ¿ok? Antes de entrar de lleno a hablar sobre esto que hemos denominado normalización en lubricante, por favor permítanme detallar, ¿no? Más exactamente algunos términos. Por ejemplo, la palabra normalización, ¿no? ¿A qué se refiere el término normalización? De acuerdo con la guía ISO 2 del 2004, ¿no? Que es una guía que se denomina normalización y actividades conexas, vocabulario. La normalización se define como la actividad de establecer frente a problemas reales o problemas potenciales disposiciones para el uso común y repetido, encaminadas a la obtención del grado óptimo de orden en un contexto dado, ¿no? Esto significa en una actividad definida, ¿ok? Entonces, normalización o normalizar consiste pues en actividades relacionadas con la formulación, aprobación e implementación de normas. La intención de la normalización es múltiple. En la parte inferior de esta lámina ustedes pueden observar cuáles son los objetivos que según esta misma guía ISO número 2 tiene la normalización. Como primer punto ustedes pueden observar la aptitud para el uso. De hecho, la normalización tiene como, no quiero decir principal, pero quizás uno de los objetivos más notorios es demostrar la aptitud para el uso de algún producto o servicio, ¿no? También la compatibilidad. La compatibilidad es la capacidad que tiene un producto o servicio para poder trabajar conjuntamente con otro equivalente para producir resultados similares. También la normalización pretende demostrar la intercambiabilidad, lo cual significa la capacidad de un producto o servicio para poder reemplazar a otro con resultados similares. La limitación o control de la variedad básicamente es un concepto que básicamente se refiere a limitar o controlar la cantidad de posibles productos dentro de un rango definido para producir obviamente resultados similares. Y la seguridad, aunque la palabra podría llevarnos a pensar en temas de medio ambiente o temas de protección personal, no se refiere a eso en este momento. La seguridad se refiere a demostrar la capacidad del producto de no producir riesgos en su utilización, riesgos obviamente en los equipos. La norma, ¿no? Porque obviamente la palabra normalización inmediatamente jala la idea de la norma. ¿Qué cosa es una norma? Una norma básicamente es un documento, ¿ok? Un documento que se ha establecido por consenso, obviamente de varias partes, y que está aprobado por un organismo reconocido. La norma es el documento que proporciona reglas, instrucciones y características para ciertas actividades o productos y también para los resultados de esas actividades.
Finalmente, una especificación técnica es un documento que especifica los requisitos técnicos que debe satisfacer un producto. Y esto, obviamente, en nuestro entorno es muy importante, ¿no? Nosotros generalmente hablamos de especificaciones técnicas. Entonces, una especificación técnica es un documento que especifica los requisitos técnicos que debe satisfacer un producto. Normalmente, una especificación técnica incluye una descripción de métodos de ensayo o procedimientos, ¿no? Y límites que se van a utilizar precisamente para que un producto pueda demostrar su capacidad. Ojo, una especificación técnica puede ser también una norma, puede ser parte de una norma o puede ser independientemente de una norma, ¿no? Bueno, esto efectivamente son descripciones muy técnicas que seguramente para muchos resultan un poco conocidas. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar entonces, como lo adelantó Enrique, un poco acerca de la normalización en lubricantes. Esto significa, vamos a hablar de normas y especificaciones que son comunes a esta actividad de manejar lubricantes y de lubricar equipos y maquinaria. Empecemos por los aceites de motor. Básicamente la normalización en lubricantes automotrices de motores de combustión interna ha creado normas y especificaciones para que se pueden dividir en dos grandes grupos: las categorías de servicio y las clasificaciones de viscosidad, ¿no? Se ha normado básicamente estos dos aspectos de forma principal, ¿no? Repito, las categorías de servicio, que son las que tienen que ver con el desempeño o los niveles de desempeño, los niveles de trabajo o capacidad de trabajo que los lubricantes pueden realizar, y la clasificación de viscosidad de estos lubricantes que están relacionadas con esta importante propiedad que es la viscosidad, ¿no? De la cual hablamos en el webinar pasado, ¿no? En general, yo quería empezar detallando qué son las categorías de servicio, ¿no? Las categorías de servicio también se llaman niveles de desempeño o clasificaciones de desempeño, ¿okay? Algunos le llaman también niveles de calidad, ¿no? Concepto que no está equivocado, pero donde calidad debe entenderse dentro del mundo técnico como el grado en el cual, ¿no? Un producto cumple una determinada especificación, ¿no? No tiene que ver con el concepto coloquial o popular de que algo es bueno o es malo, ¿no? Obviamente en la ciencia no se clasifican las cosas de esa manera, ¿no? Estas categorías de servicio lo que hacen es identificar los niveles específicos de rendimiento de un aceite lubricante. Entiéndase como rendimiento, desempeño, ¿no? Capacidad para hacer las cosas. Esta calificación, ¿no?, de categorías de servicio normalmente está basada en motores, en bancos de prueba y pruebas de campo que se realizan a gran escala. Es decir, que normalmente para poder definir una categoría de servicio se realizan muchas pruebas de laboratorio, pero no son pruebas de laboratorio químico, son pruebas de laboratorio de motores, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de pruebas que se corren en motores prototipo y que evalúan una serie de características del aceite lubricante. También, como se dijo ya,
estas categorías de servicio se valen de evaluaciones realizadas en motores físicos, pero que se encuentran en servicio, en flotas, ¿no? Y son pruebas obviamente en gran escala. Finalmente, las categorías de servicio lo que quieren hacer es evaluar, ¿no?, la capacidad, ¿no?, para la capacidad de los aceites para prevenir, por ejemplo, la formación de depósitos, de lodos, de sedimentos, la capacidad del aceite para controlar la oxidación, la herrumbre y la corrosión, la capacidad del aceite para dispersar el hollín y evitar el espesamiento del aceite, y también su potencial para reducir o minimizar el desgaste de los componentes críticos del motor, como anillos, cilindros, cojinetes y válvulas, ¿no?, entre otras cosas. Aquí estamos resumiendo posiblemente los aspectos más importantes que evalúan todas las categorías de servicio de aceites para motor. En Estados Unidos, básicamente, y en América en general, que nos unimos o usamos lo que allá se define, en Estados Unidos la clasificación de y los requisitos de los aceites de motor han sido establecidos por API. Creo que todos conocemos quién es API, el Instituto Americano del Petróleo, y API normalmente trabaja actualmente con AAM, que es la Alianza de Fabricantes de Automóviles, EMA, que es la Asociación de Fabricantes de Motor, y ACC, que es el Consejo Químico Americano. Básicamente, estas entidades y una más que se llama ILMA, ¿no?, que es la Asociación Internacional de Fabricantes de Lubricantes, definen el marco para las nuevas categorías de aceite. SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, también interviene en el proceso, y ASTM, que es la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales, también más o menos de la forma que vamos a explicar a continuación. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años básicamente es esto, ¿no?, lo que ustedes pueden ver en este esquema, en esta secuencia, ¿no? Los gobiernos emiten regulaciones, ¿ya? Vamos a ver si podemos poner un punterito por acá. Los gobiernos emiten regulaciones, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Asia, etcétera, y estas regulaciones generalmente han venido en las últimas décadas limitando la emisión de gases tóxicos o de material particulado. Últimamente se han comenzado a enfocar en la reducción, en la emisión, ¿no?, en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, y entonces estas regulaciones obligan a los fabricantes de equipos a implementar el uso de nuevos diseños de hardware, ¿no?, más componentes en el motor o accesorios, y obviamente todo eso origina que los motores requieran lubricantes con desempeños aumentados, es decir, lubricantes que puedan realizar trabajos más exigentes cada vez. Entonces, cuando eso ocurre, estas entidades que ya mencioné en la vista anterior, API, AAM, EMA, ACC e ILMA, comienzan a trabajar en conjunto para desarrollar una nueva categoría de aceite lubricante. Entonces hacen el bosquejo, el diseño de qué trabajos debería hacer el aceite lubricante, diseñan sus características físico-químicas, y efectivamente entonces cuando el marco para la nueva categoría está listo, le pasan la posta a SAE, y a SAE básicamente, ya dije, SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, verifica que realmente el nuevo diseño sea necesario para para cubrir todas las necesidades de los nuevos motores, y entonces una vez
verificada y aprobada la necesidad, ACTM, que dije es la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, entra a tallar y desarrolla nuevos métodos de prueba y límites de aprobación para determinar efectivamente que el nuevo diseño de aceite lubricante pueda cumplir con el trabajo que se necesita. Una vez que se termina con todo esto, toma nuevamente la posta API, y API es la encargada de desarrollar el lenguaje de comunicación necesario para el mercado. Y resultado de todo esto son estas categorías que ustedes posiblemente conocen. Obviamente no voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero lo que usted está viendo en este momento son las categorías de servicio API para lubricantes de motor diésel, ¿no? La más moderna, se sabe, es la CK4, salió a la luz, ¿no?, en el año 2017, y básicamente se dice que es para motores modernos, tiene ciertas características específicas, requiere el uso de lubricantes normalmente de bajo contenido de azufre, tiene una serie de bondades, ¿no?, pero es la categoría de uso más actual en la actualidad. Todas las que usted está viendo, que acompañan a CK4 en esta tabla, CJ4, CI4 y CH4, están todavía vigentes, ¿ok? El concepto que ustedes deben tener no es que siempre debemos usar la última categoría o la más moderna. La ciencia, la tecnología no funciona así. Cada cosa tiene un diseño que ha sido elaborado para cubrir ciertas necesidades. Es cierto, claro, que CK4 tiene mejor desempeño y tiene una fórmula más robusta que CJ4 y que CI4 y que CH4. Pero posiblemente también sea cierto que cada motor tiene que usar la categoría de servicio de aceite que el fabricante de dicho motor recomienda. ¿Okay? En esta lista usted está viendo algunas categorías que ya están obsoletas, ¿ya? Y aquí yo debo recalcar qué significa obsoleto en todo este mundo de las categorías de API. Una categoría API obsoleta no significa que ya no sirva o que ya está vieja, ¿no? Ese no es el concepto. Las categorías, en general, las especificaciones técnicas, ¿no?, están constituidas, como mencionamos al principio, por una serie de características que el aceite tiene o dispone, las cuales se verifican a través de ciertos métodos de prueba, ¿ok? Entonces, estos métodos de prueba, como ya señalamos, se realizan en laboratorios. Generalmente son laboratorios de motores. Y esos laboratorios de motores, como cualquier empresa, van implementando, van invirtiendo en una serie de motores prototipo que deben tener listos precisamente para evaluar a los aceites lubricantes. Cuando una categoría tiene ciertos años, obviamente la cantidad de fabricantes de aceites que van para tratar de verificar si su aceite cumple una especificación antigua como CF o CF4 es cada vez menor con el paso del tiempo. Entonces, lo que hacen estos laboratorios es comienzan a eliminar, ¿no?, los equipos necesarios para correr esas pruebas. Entonces llega un momento en el cual ya no hay manera de poder evaluar a un aceite lubricante para el cumplimiento de una especificación como CF o como CF4 o como CG4. En ese momento, API es cuando declara a una categoría obsoleta. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de verificar si un nuevo diseño de aceite de algún proveedor X de cualquier parte del mundo la cumple o no. Ese es el sentido de obsolescencia, ¿okay? Por lo menos en este mundo de los lubricantes, ¿okay?
Aquí equivalentes, categorías de servicio API para motores a gasolina. La última categoría, si es que alguno no se enteró todavía, pues esta es fresquita, es la categoría API SP, repito, motor gasolina. Ha sido introducida hace poquitos meses, en mayo del año 2020, ¿no? Y efectivamente es una categoría que excede los requisitos de las categorías anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual acá, todas las que estaban en esta vista todavía siguen vigentes, por eso están en color negro. Y estas otras, SH, SG, SF, etcétera, ya han sido declaradas obsoletas. Observe la SE, ¿no? API la califica como no adecuada para su uso en motores de gasolina fabricados después del año 79. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar rapidito de ILSAC. ¿Ok? ILSAC se fundó en el año 92 y en ese momento se llamaba Comité Internacional para la Aprobación y Normalización de Lubricantes. Fue constituido por el acuerdo entre AMA, ¿no? La Asociación de Fabricantes Americanos de Motores, perdón, de automóviles, y JAMA, que fue, ¿no? En ese momento la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles. ¿Qué cosa es ILSAC? ILSAC tiene la intención, tuvo la intención y sigue teniendo la intención de crear especificaciones dirigidas básicamente a motores gasolina. ILSAC no sirve para motores diésel, ¿ok? Y su función era emitir una serie de normas que estén relacionadas con la economía del combustible y además para la protección de la durabilidad del sistema de emisiones automóviles. Bueno, han emitido una serie de normas con el paso del tiempo. Usted puede ver en la parte inferior de esta vista, ¿no? GF5, introducida en el 2011, aún está vigente. Sin embargo, debemos comentar que ILSAC ha sufrido también una reestructuración, ¿no? El día de hoy, ILSAC está constituida o sigue constituida por JAMA, ¿no? La Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles, pero ahora también le integran Fiat Chrysler, Ford Motor Company y General Motors, ¿no? Y en mayo de este año, ellos han emitido la norma ILSAC GF6, que por primera vez en su historia se ha dividido en dos. Hay una versión GF6 A y una versión GF6B. Básicamente, la diferencia se aplica a distintos grados de viscosidad de aceite, ¿no? Pero eso es lo que hace ILSA, emitir normas. Obviamente cada una de estas especificaciones está constituida por una serie de pruebas y exigencias que el aceite lubricante debe cumplir. Bueno, en Europa, la clasificación y requerimientos para aceites de motor han sido establecidos por ASEA, ¿no? Realmente ASEA tuvo un antecesor, ¿no? Pero lo que existe hasta ahora es ASEA. ASEA significa Asociación de Constructores, ¿no? Europeos de Automóviles, ¿no? Las categorías de servicio en ASEA se llaman secuencias de servicio, y igual que API, pues define el nivel de rendimiento mínimo que un aceite lubricante debe cumplir. ASEA es muy estricta, ¿ya? Ha desarrollado todo un sistema más o menos complicado para que los fabricantes de lubricantes cumplan con los requisitos o las especificaciones de las diferentes secuencias de servicio que ellos han diseñado, ¿no? Ellos tienen un sistema que se llama ELQMS, un poco difícil pronunciarlo, es como
un sistema que básicamente define, da las pautas de cómo deben registrarse los candidatos que postulan, cómo deben manejarse los datos que se generan durante las pruebas y cómo se aceptan los resultados como válidos, ¿no? Este sistema, ¿no?, europeo para la administración de la calidad de los lubricantes de motor realmente forma parte de un programa más grande que se llama el Código de Prácticas de ATIEL, ¿no? Y ATIEL básicamente es una asociación técnica de los fabricantes de la industria de lubricantes. ¿Okay? ASEA está dividida básicamente en tres partes, ¿no? La primera es la clase AB, la segunda es la clase C y la tercera es la clase E. La primera, la clase AB, ¿no? Ustedes, para que no se olviden de esto, imagínense que cada categoría dentro de una clase es como un nivel API, ¿de acuerdo? Sin embargo, no son exactamente iguales, ¿no? La clase AB, que está dirigida a lubricantes o aceites para motores gasolina y diésel, ¿no?, de alto contenido de cenizas sulfatadas y fósforo y azufre, está dividida en lo que usted ve, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de aceites lubricantes, ¿no? La categoría A1B1, A3B3, A3B4, A5B5. Una cuestión interesante en ASEA, y que ya la vamos a aclarar más adelante, es que estas categorías, una no es mejor que la otra, ¿no? En API, generalmente nosotros que trabajamos y hemos manejado siempre las categorías de API de origen americano, hemos memorizado que en la medida que van pasando los años, las categorías API van subiendo, ¿no? Entonces es fácil para alguien decir, ok, sí, CK4 es la más moderna y obviamente es superior a CJ, que fue la anterior, y esta a su vez superior a CI, que fue la anterior a esta, y así sucesivamente. En ASEA eso no se cumple, ¿no? No, si usted tiene un vehículo que le recomienda un aceite categoría A1, B1, usted puede caer en un error si le pone A5, B5 pensando que este es mejor. No está estructurada de su forma ASEA. Y para algunos parecerá difícil, pero para otros posiblemente es más fácil. Lo único que tienes que hacer es mirar en tu manual qué clase y categoría de aceite es la que pide el motor y comprar ese aceite. Punto. No hay problemas en buscar si es más nuevo, si es más antiguo. Siempre funcionará. La clase C, básicamente para motores gasolina y diésel que tienen catalizadores, ¿no? Y la clase E para motores diésel de servicio pesado. ¿Ok? Aquí en E están solo los motores diésel de servicio pesado. Y esta categoría, ¿no? Estas categorías son 4, E4, E6, E7 y E9. ¿Ok? Para que la idea quede mejor demostrada, ilustrada, añadí estas imágenes. ¿Ok? Obsérvese cómo los europeos, ¿no?, en ASEA han diseñado estas categorías. ¿Okay? Aquí pueden ustedes observar A1B1, A3B3, ¿no?, A3B4, A5B5, que son las que tenemos vigentes en este momento. ¿Okay? Y note usted que las categorías están sobre un eje, ¿no? Un eje de coordenadas. Aquellas que se encuentran hacia la parte superior, básicamente son categorías orientadas a mejorar la reducción de consumo de combustible. ¿Ok? Y ambas, este término les va a poder ser complicado a algunos, tienen baja viscosidad de alta temperatura y alto corte. Eso ya lo vamos a comentar más adelante.
En cambio, aquellas que están hacia la derecha son aceites o corresponden a aceites lubricantes que están diseñados de modo tal de entregar una gran durabilidad y una gran longevidad de servicio. ¿Ok? Y la estructura de ASEA clase C es bastante similar. ¿Ok? Entonces, esto quería mostrárselo para redondear la idea de que en la clasificación ASEA, usted lo único que tiene que hacer es usar la categoría, ¿no? Que le solicita el manual del fabricante. No haga reemplazos, ¿no? Si le piden un E4, busque un aceite E4. No piense que un E9 podría reemplazar a un E4 porque el número 9 es mayor que el 4. Eso no funciona así, así no está organizada las categorías en ASEA. ¿Okay? Finalmente, para ya salir de este tema de los motores, existen algunas especificaciones que se llaman propietarias, ¿no? Estas son especificaciones particulares o independientes que han sido creadas por los fabricantes de motores. ¿Okay? Y obviamente los aceites lubricantes que van a lubricar a un motor de una marca específica, si existe una especificación propietaria, ese aceite debe cumplir. Por ejemplo, usted puede encontrar un vehículo con un motor Mercedes que le pida que el aceite cumpla con API CI4, pero además con Mercedes-Benz 228.3. Entonces usted tiene que procurar adquirir un aceite que cumpla las dos categorías. ¿Ok? Entonces, estas especificaciones propietarias también tienen una serie de requisitos internos con límites de aprobación y muchas de estas especificaciones propietarias suelen ser homologadas o aprobadas por los fabricantes de estos motores. ¿Okay? Muy bien. Pasemos entonces a los aceites lubricantes para los trenes de potencia. ¿Okay? Y básicamente nos vamos a enfocar en los vehículos pesados. ¿Okay? En los vehículos comerciales, estamos hablando obviamente de buses, estamos hablando de camiones y estamos hablando de maquinaria fuera de carretera, ¿no? Maquinaria en movimiento de tierra, equipo minero. Algunos vehículos comerciales del tipo descrito suelen requerir fluidos para las transmisiones automáticas que están implementadas en ellos. Las especificaciones de los aceites para esas transmisiones automáticas están definidas por los fabricantes de dichas transmisiones. ¿Okay? Generalmente estas transmisiones y sus fluidos, obviamente, se utilizan en transmisiones de tipo PowerCheet, que vienen implementadas en equipos de construcción, en maquinaria agrícola y en equipos de minería. También estos fluidos de transmisiones automáticas suelen ser recomendados para ciertos sistemas hidráulicos, repito, ciertos sistemas hidráulicos automotrices, industriales y marinos. ¿Okay? También se suelen recomendar para las direcciones asistidas de ciertas maquinarias y en algún caso algunas transmisiones manuales. ¿Okay? Muy bien. En el mercado americano, las transmisiones automáticas básicamente son fabricadas por Allison, ¿no? El mercado americano está dominado por Allison. Entonces, Allison tiene varias especificaciones. Posiblemente una de las más conocidas es Allison C4, que es una especificación ya obsoleta, ¿no? Allison C4 básicamente fue reemplazada por Allison TES 389 y por la 439. ¿Ok? Esta especificación, ¿no?, de fluido se utiliza para transmisiones Allison que tienen servicio sobre carretera. Y también, ¿no?, sucede que la 439
que vendría a ser, digamos, la pareja, básicamente se solicita para aplicaciones en vehículos que trabajan fuera de carretera. La TES 295 es una especificación de fluido para aplicaciones en carretera, pero son fluidos básicamente de drenaje extendido. Les comento que en ciertas aplicaciones y bajo ciertas condiciones de operación, estos fluidos pueden alcanzar en una vida de 300.000 kilómetros de servicio y más, ¿no? Obviamente son fluidos muy, muy especiales. Pero bueno, entonces en vehículos comerciales, las transmisiones que usan aceites de transmisión automática o fluido de transmisión automática en el mercado americano, básicamente son transmisiones Allison y que pueden requerir aceites de estas tres especificaciones fundamentalmente, ¿no? Recuerden que Allison C4 ya es obsoleta. En el mercado europeo, la cosa es un poquito más diversa, ¿no? En el mercado europeo hay varios fabricantes de transmisiones automáticas que se usan en vehículos comerciales. Están entre ellas Voith, ZF, Daimler o Mercedes-Benz y Volvo. Cada una de ellas realmente ha diseñado un conjunto de especificaciones que deben ser cumplidas por los aceites de transmisión automática que se usen en sus transmisiones. Bueno, ustedes pueden leer ahí, por ejemplo, que Voith, ¿no? Tiene un par de especificaciones de aceite. Perdón. ¿Pueden ver la pantalla? Hubo un bajón de energía en la laptop. Bueno, supongo que sí. Bien, entonces le decía que ZF también, al igual que Voith, tiene una serie de especificaciones de aceite para sus transmisiones Ecomat y Ecolife, ¿no? Mercedes, ¿no? Básicamente ha dejado de fabricar transmisiones automáticas, pero hay muchas transmisiones de Mercedes todavía en varios vehículos. Y los fluidos que se utilicen en esas transmisiones anteriores de Mercedes deben cumplir una serie de especificaciones que están bajo lo que ellos llaman la hoja 236.x, ¿no? Hay una serie de especificaciones para fluidos de transmisión automática. Y Volvo también tiene un grupo de especificaciones. Volvo realiza sus propias aprobaciones formales de fluidos, ¿no? Fluidos de terceros también. Entrega homologaciones o aprobaciones y tiene básicamente dos especificaciones, una para servicio extendido, otra para servicio normal o regular, ¿no? Que son las que ustedes están observando en este momento en pantalla. ¿Okay? Las transmisiones PowerShift son muy comunes básicamente en los equipos que trabajan fuera de carretera. Estamos hablando básicamente de cargadores, empujadoras, retroexcavadoras y una serie de maquinaria. De hecho, las transmisiones PowerShift el día de hoy han alcanzado un alto nivel de complejidad, por lo tanto requieren fluidos especiales, ¿no? Y en estos fluidos, el coeficiente de fricción es una característica crítica, ¿no? Entonces, estos fluidos se han diseñado para realizar una serie de tareas que ustedes están observando en la vista, ¿no? Prevenir la vibración y el ruido, asegurar el correcto funcionamiento de los frenos húmedos, proteger la integridad de los componentes no metálicos, prevenir el desgaste acelerado de los engranajes y también proteger los elastómeros. De hecho,
la especificación que está vigente y que cumple con todos estos requisitos para las transmisiones PowerShift es la transmisión Caterpillar TO4, ¿no? La cual generalmente se suple en aceites de varios grados de viscosidad para distintos componentes de los equipos, pero básicamente su diseño original está centrado en satisfacer las demandas de las transmisiones PowerShift. ¿Okay? En lo que son engranajes automotrices, ya para salir de esta parte de trenes de potencia, está claro y es muy conocido que en el caso de transmisiones manuales hay una serie de categorías o designaciones de servicio, creo que muy conocidas por todos ustedes, API GL4, GL5 y MT1, orientadas específicamente a ciertos componentes automotrices, ¿no? Para abreviar, generalmente API GL4 se recomienda para lo que son cajas mecánicas, ¿no? Cajas de cambio mecánicas o manuales. GL5 está especializado en la lubricación de engranajes que trabajan en sistemas variados de alta velocidad y cargas de impacto y también bajas velocidades con altos torques, ¿no? MT1 fue diseñado básicamente como un aceite para transmisiones manuales no sincronizadas que están implementadas en buses y en camiones de servicio pesado, ¿no? MT1 está orientada básicamente a proteger la integridad de los componentes de este tipo de cajas no sincronizadas. Es importante saber que si bien, ¿no? GL4, GL5 y MT1 se siguen utilizando hasta el día de hoy, hubo ya hace algún tiempo un esfuerzo para mejorar la especificación GL5, ¿no? Que mucha gente identifica como el aceite para Corona, ¿no? Y esto se dio a través de la norma SAE J2360 y es importante tener esta norma en cuenta. De hecho, la norma SAE J2360 proviene de la especificación militar 1000 PRF 2105E, ¿no? De hecho, esta norma combina los requisitos de GL5 y MT1 y requiere de una aprobación formal para poder ser validada, ¿no? Y esa parte es muy interesante porque efectivamente nos asegura de que el producto pues está bien diseñado y cumple con los requisitos necesarios, ¿no? En la tabla que he colocado aquí ustedes pueden notar cómo está especificada la categoría API GL5, API MT1 y SAE 2360, ¿no? SAE J2360. Para cumplir GL5 básicamente es necesario cumplir 4 pruebas, ¿verdad? Para MT1, perdón, son 6 pruebas. Para MT1 las pruebas se añaden 4 pruebas más, ¿no? Y SAE J2360 básicamente es la suma de GL5 y MT1. Por lo tanto, un aceite SAE 2360 tiene, de hecho, una mayor fortaleza que las anteriores. Pero, sin embargo, siempre hay que tener cuidado. Hay que solicitar, hay que comprar, hay que usar el tipo de aceite que recomienda o solicita el fabricante de la unidad. Para terminar de esto, de los fluidos de transmisión de potencia, quise añadir
una pequeña descripción de la evolución, perdón, de los aceites de transmisión automática para vehículos automotrices, ¿no? Ustedes pueden notar que a lo largo del tiempo ha habido una evolución de especificaciones para cajas automáticas muy importantes, ¿no? Y el día de hoy, ¿no? Tenemos especificaciones conocidas como Mercon SP, Desron 6, Mercon LB y etcétera. ¿Okay? Siempre hay que utilizar la especificación correcta. Clasificación de viscosidad. Básicamente, la SAE J300, la norma SAE J300 es la que define la viscosidad de los aceites lubricantes. La última versión de esta norma se dio en el año 2015 y esto es sencillo de entender. Por ejemplo, un aceite SAE 50 es un aceite que tiene una viscosidad entre 16.3 y 21.9 a 100 grados centígrados. Entonces, hay un rango de viscosidad dentro del cual el aceite puede moverse y seguir cumpliendo con la especificación. Esta columna que usted ve a la derecha es lo que se llama la viscosidad de alto corte y de alta temperatura, ¿no? Observe que se realiza a 150 grados centígrados, un poquito más que la viscosidad cinemática a 100, y los expertos, los técnicos que conocen de esto, indican que esta viscosidad de alto corte y de alta temperatura es la que da una mejor idea del espesor de película en la pared del cilindro al momento que el motor está trabajando. Por lo tanto, entonces, es un parámetro muy importante, ¿no? Y esta viscosidad es la que aparecía en los cuadros de ASEA anteriormente. Esta sección que usted observa aquí corresponde a los grados de viscosidades en frío o a baja temperatura. Seguramente muchos de ustedes saben, y no lo voy a detallar, que cuando un aceite cumple una viscosidad a baja temperatura y además cumple una viscosidad a alta temperatura, se le suele denominar aceite multigrado, ¿verdad? Son muy comunes, por ejemplo, los aceites 15W40 o los aceites 20W50. Obsérvese cómo se juntan dos viscosidades, una en frío y otra en caliente, para poder definir la habilidad que tiene ese aceite para tener una viscosidad suficiente a baja temperatura, una viscosidad que no exceda, ¿no? los parámetros, y mantener la adecuada fluidez para que la bomba de aceite pueda arrancar, impulsar el aceite lubricante y este pueda alcanzar las partes críticas del motor entregando lubricación. ¿Okay? Para eso sirve esta sección, ¿no? de viscosidades a baja temperatura, y esta otra nos da una idea de el espesor de película al momento de que el aceite está trabajando en caliente. Ambas son muy importantes, obviamente. Un detalle que no quería pasar de mencionar es que es digno de acotar que varias actualizaciones de esta norma han introducido viscosidades de aceite cada vez más delgados, ¿no? Hasta hace unas décadas no era posible observar aceites SAE 8, SAE 12, SAE 16, ¿no? Estos han sido introducidos en últimas actualizaciones, la de 2013 y esta última del 2015, de la norma SAE J300, y se introducen a solicitud o a pedido de los fabricantes de vehículos, porque hay toda esta tendencia de tratar de reducir el consumo de combustible, y una de las formas es utilizando aceite cada vez menos viscosos. ¿Ok? Esta es la versión equivalente para transmisiones manuales. Esta tabla de viscosidad SAE J306, ¿no? es la norma establecida por SAE,
que regula la viscosidad de los aceites para transmisiones manuales. ¿Ok? Como ustedes pueden notar, aquí hay una última actualización muy fresca, se dio en febrero del año pasado, y esa actualización introdujo los grados SAE 65, 70 y 75 para los aceites de transmisión. Nuevamente, la preocupación es el ahorro del combustible y se está reduciendo la viscosidad de los aceites para las transmisiones y las cajas de cambio porque se ha determinado que eso va a ayudar a que los equipos puedan reducir su consumo de combustible y reducir también la emisión de gases tóxicos al medio ambiente. Lubricantes industriales. Dentro de los lubricantes industriales, obviamente ustedes seguramente conocen, tenemos a los aceites hidráulicos, los aceites de engranajes, los aceites de turbina, las grasas, etcétera, ¿no? Aquí las especificaciones para este tipo de aceites lubricantes básicamente han sido establecidas por los fabricantes de la maquinaria y por las entidades de normalización. ¿Ya? Aquí llamamos entidades de normalización aquellas que se dedican a crear normas. Ahí tienen los logos a la derecha. ACTM, DIN, ISO, son conocidas y muy reputadas organizaciones de normalización. Dentro de los fluidos o aceites hidráulicos, básicamente lo que podríamos comentarles es de que existen un grupo de especificaciones que regulan, ¿no?, la performance, el rendimiento de los fluidos hidráulicos. Esas especificaciones básicamente han sido generadas por los fabricantes de los equipos, en algún caso las agencias del gobierno, hay normas militares, por ejemplo, y las organizaciones de normalización que ya mencionamos. En Estados Unidos de Norteamérica básicamente han sido los fabricantes quienes han escrito las normas, y en Europa básicamente las entidades de normalización. ¿Okay? En esta vista ustedes pueden observar las más conocidas especificaciones para aceites hidráulicos. Aquí están las especificaciones editadas por los principales fabricantes de bombas hidráulicas, por ejemplo, ¿no? Existe una especificación Parker Denison HF0, ¿no? Existe una HF1, una HF2 también. Existe una especificación escrita por Eaton, ¿no?, que incluye las pruebas Vickers, ¿no?, el brochure 3-401-210, y posiblemente una de las normas más exigentes sea la de Bosch, ¿no?, la 90-240. Eso en lo que respecta a los fabricantes de equipos hidráulicos. Sin embargo, existen otras normas también, como la de ACTM 6158, la ISO 11158, la DIN 51524 parte 2 y parte 3, varias de Five Cincinnati, antiguamente llamada Cincinnati Milacron, ¿no? Cada una de estas se refiere a un grado de viscosidad diferente, alguna de General Motors y otra de JCMAS, que es una entidad japonesa que regula este tema de los aceites para sistemas hidráulicos. ¿Okay? En el caso de los engranajes industriales, aquí la cosa realmente es mucho más variada, mucho más amplia que en el caso de engranajes automotrices. La verdad de las cosas es que los engranajes industriales pueden trabajar o pueden estar instalados y sometidos a condiciones de trabajo muy diversas, ¿no? Mucho más diversas que los engranajes automotrices, y generalmente pueden requerir aceites que tengan una especial resistencia
a trabajar en ambientes húmedos, ¿no? O de contaminación alta. Ojo que en los sistemas de engranajes o reducción, el tamaño sí importa, ¿no? Hay sistemas de reducción de tamaño muy pequeño que pueden llevar un galón de aceite lubricante y otros, ¿no?, de tamaño muy grande que pueden requerir algunas decenas, ¿no?, de galones, ¿no? Muchos aceites lubricantes para engranajes industriales son requeridos a contener aditivos de extrema presión. Creo que la mayoría de personas lo conocen. Para efectivamente hacer un trabajo de protección importante respecto a las cargas de impacto que los engranajes pueden soportar. Sin embargo, otro tipo de engranajes pueden requerir una química mucho más benévola, mucho menos agresiva que estos aditivos de extrema presión, debido a la propia metalurgia de esas cajas de reducción. Y pueden tener en su composición, en lugar de aditivos de extrema presión, algunos compuestos especiales que son derivados grasos, ¿no? Generalmente este tipo de aceites se les solía llamar antiguamente, y hasta ahora también, aceites del tipo compound, ¿no? Y bueno, la diversidad del trabajo de los engranajes, de los tipos de engranaje, ha conducido realmente a una diversidad de normas. Aquí hay algunas de las más recurrentes en las especificaciones de los fabricantes de equipos. DIN 51517 parte 3, posiblemente sea una de las más pedidas. También hay especificaciones en ISO. ANMA es una asociación de fabricantes de engranajes, una entidad americana. David Brown, un fabricante de engranajes, tiene su propia norma. También Phipps Cincinnati tiene algunas especificaciones para engranajes. AIST, ¿no? Es lo que era antiguamente US Steel, ¿no? Tiene una especificación del número 224. Y existe también una especificación de la industria del acero en Alemania, ¿no? Entonces, hay que igual tener siempre mucho cuidado de las especificaciones que se solicitan. ¿Ok? Bien, en los aceites de turbina, básicamente lo que le podemos decir es que son aceites que tienen protección contra la oxidación y contra la herrumbre, pero realmente las especificaciones para este tipo de aceites, que también pueden usarse en aplicaciones hidráulicas, son especificaciones de alta exigencia. Una turbina es un equipo muy costoso y suele llevar una cantidad de aceite muy grande, y obviamente los aceites deben tener características muy específicas para la protección de un equipo tan caro. Y además, generalmente los aceites de turbina, les comento, pues no se cambian en periodos cortos, ¿no? Un aceite de turbina puede estar implementado en una turbina entre 8 a 10 años, y claro, constantemente es mantenido, filtrado, deshumedecido, y se le da una serie de cuidados y de controles, y efectivamente tiene que cumplir una serie de requisitos para proteger adecuadamente estos equipos. Las principales especificaciones para aceites sencillos de tipo R y O las pueden ver a la izquierda, y a la derecha pueden observar las principales especificaciones de aceites para turbinas, ¿no? Un aceite R y O puede utilizarse básicamente en la lubricación general de equipos. Muchos les denominan aceites de circulación industrial, para lubricar algunos cojinetes, incluso algunos engranajes que puedan no estar fuertemente cargados, ¿no? Los aceites de turbina
realmente sí deben cumplir una serie de especificaciones, como dije, muy exigentes, por eso hay una gran cantidad de normas. Usted puede posiblemente identificar aquí hay unas normas emitidas por ACTM y por la British Standard, ¿no? Que son entidades de normalización, igual que DIN, pero hay otras que son propietarias. Por ejemplo, aquí hay dos, y esto se ha puesto solo como ejemplo, dos especificaciones de General Electric para turbinas fabricadas por ellos. Y aquí hay otras dos de Siemens para turbinas de esa marca. Y una más, ¿no?, de Alstom, también para las turbinas fabricadas por esta empresa. ¿Okay? Entonces, para terminar, quería yo simplemente hablarles un poquito de las grasas. Creo que todos conocemos las grasas. Las grasas son lubricantes específicos que suelen utilizarse en ciertos componentes en los cuales la lubricación con aceite no es posible. Las grasas se pueden clasificar de muy diversa forma, el tipo espesante, consistencia, el tipo de aditivos, incluso el tipo de aceite base. Nunca una grasa se clasifica por el color, ¿no? Y eso que quede bastante claro, ¿no? El color no es ninguna especificación de performance o rendimiento. Sin embargo, la performance o rendimiento de las grasas están clasificadas o fueron clasificadas por la NLGI, ¿ya?, que es el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, una organización norteamericana. Sin embargo, creo que esta clasificación de servicio o de rendimiento de las grasas es poco conocida. Y debo aclarar en este momento que esta clasificación de desempeño de las grasas ha sido establecida por NLGI básicamente para grasas automotrices. Por eso usted puede notar en esta tabla que básicamente NLGI divide la aplicación en grasas de chasis y grasas para rodamiento de ruedas. ¿Ok? Y las grasas de chasis se clasifican como LA o LB. ¿Ya? La grasa de categoría LA son grasas de servicio medio que requieren relubricación frecuente. Las grasas LB para chasis requieren relubricación no frecuente, pueden soportar altas cargas y también pueden soportar exposición al agua, ¿no? Que es muy bueno, obviamente, porque en un chasis hay componentes que pueden estar expuestos al salpique por agua. Las grasas recomendadas para la lubricación de rodamientos de ruedas se dividen en tres categorías: GA, GB, GC. GA es la más ligera, de servicio medio; GB, servicio moderado, recomendado para la mayoría de vehículos; y GC, servicio severo para altas temperaturas y vehículos que tienen servicio de paradas y arranques frecuentes, es decir, es la categoría de mayor fortaleza. Usted puede notar que no hay especificaciones de NLGI para grasas de servicio industrial y lamentablemente no existen hasta el momento especificaciones de ese tipo. ¿Okay? Si bien es cierto, hay normas de DIN y de ISO para clasificar las grasas en función de su aditivación, en función de la temperatura mínima de bombeo, en función de su resistencia o no al agua, no hay especificaciones, diría yo, numéricas, ¿ok? Tal como estas, por ejemplo. Esta es la lista de pruebas a las que son sometidas las grasas según la norma de NLGI, que luego se tradujo en una norma ASTM, ¿ok? Tienen que pasar pruebas de punto de goteo, pruebas de 4 bolas, ¿no? Prueba de desgaste por el método de las 4 bolas, la carga de soldadura, el diámetro de la huella de desgaste y una serie de
pruebas adicionales con límites, obviamente, para ser clasificadas dentro de las categorías de la NLGI. Una buena noticia es de que NLGI, de acuerdo a publicaciones que han salido recientemente, estaría trabajando un sistema para clasificar grasas de servicio industrial, pero todavía no se ha anunciado fecha para esa publicación. Lo último, decirles simplemente que la viscosidad de los aceites lubricantes industriales se encuentra normada a través de la norma ISO 3448, ¿no? Yo creo que esto muchos de ustedes lo conocen. Por ejemplo, los aceites hidráulicos ISO 22, ISO 32, ISO 68, ISO 100. Estos grados de viscosidad básicamente se refieren, ¿no?, o están establecidos en la norma como un rango de viscosidades. Cuando un aceite es un ISO 68, por ejemplo, puede tener una viscosidad a 40 grados, mínima de 61.2 y máxima de 74.8, donde el 68 es el valor nominal y punto medio de la escala. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que les habíamos preparado para el día de hoy, ¿no? Es un tema obviamente bastante técnico y la exposición ha estado orientada básicamente a las especificaciones de uso en el segmento de industria básicamente. Bueno, Enrique, Antonio, eso muchas es gracias todo por de la mi parte. presentación. Muchísimas gracias, Antonio. Tenemos una pregunta. Vamos a resolver. La hace el señor Frank Herrera. Consulta. ¿En Sí. qué tipo de transmisiones se emplean lubricantes GL4? Bueno, generalmente los aceites GL4 se suelen solicitar en transmisiones manuales, ¿no? En transmisiones mecánicas. Aunque, ojo, la tecnología avanza, los fabricantes cambian los diseños de las cajas. Es bueno en este punto mencionar, por ejemplo, que ya están en el mercado algunas transmisiones mecánicas que tienen, por ejemplo, sincronizadores de grafito, ¿no? ZF introdujo este tipo de cajas ya hace algunos años y pues puede que no necesiten un aceite GL4, sino uno de otra categoría. ¿Ok? Siempre Perfecto, revisar el Antonio. manual. Ya no tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. No queda más que despedirnos y agradecer a todos por su participación. Gracias, Antonio Frank. Y nos estamos viendo Perfecto. próximamente. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego.